Las noticias oficiales en Irán, hoy 5 de febrero, están hablando de 2 cisternas petroleras con tripulaciones extranjeras que habrían sido detenidas y 2 buques confiscados. No hablan necesariamente que hubieran sido propiedad de bandera estadounidense hasta la hora que estamos grabando el video. La Guardia Revolucionaria Islámica confiscó 1 millón de litros de combustible y entregó 15 tripulantes extranjeros a las autoridades judiciales. Algunos medios están afirmando que efectivamente sí eran de Estados Unidos, pero no hemos podido confirmar. Lo que sí reportan agencias y medios es la incautación por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, el CGRI, que habrían detenido a 2 petroleros en aguas del Golfo Pérsico con sus tripulaciones, acusándolos de contrabandear combustible. No se ha publicado oficialmente qué bandera llevaban estos buques ni si operaban para compañías estadounidenses. Esto se da en medio de la escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos. El incidente se da en medio de crecientes tensiones marítimas entre fuerzas iraníes y estadounidenses, que recientemente incluyó también el hostigamiento a un buque petrolero de Estados Unidos y movimientos militares en la región. El CGRI de Irán confiscó 2 buques cerca de la isla Farsi en el Golfo Pérsico, lo que está informando este jueves la agencia de noticias Tasnim. Como resultado de la acción fueron confiscados, como ya les digo, 1 millón de litros de petróleo. Además, 15 tripulantes de los buques fueron entregados a las autoridades judiciales de la República Islámica para iniciar procedimientos legales. De acuerdo con la agencia de noticias IRNA, las embarcaciones incautadas se han dedicado al contrabando de combustible de forma organizada durante los últimos meses. La Fuerza Naval del CGRI las identificó y vigiló previamente mediante actividades de inteligencia. El incidente se produce en medio de las tensiones entre Washington y Teherán a pocos días de las negociaciones previstas entre ambas partes acerca del programa nuclear iraní, que es efectivamente este día viernes. Para entender aún mejor la situación es necesario saber que Irán y el CGRI, que es la Guardia Revolucionaria, han incautado repetidamente buques acusados de contrabando de combustible o violar las normas marítimas en los últimos años, usualmente en el estricto contexto del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. En ocasiones pasadas, estos incidentes no involucraron buques estadounidenses, sino embarcaciones de terceros países acusados de contrabandear gasolina fuera de Irán. No hay evidencia aún, hasta la hora que estamos grabando el video, de que Irán haya confiscado los buques petroleros de procedencia estadounidense. Los informes citan que Irán detuvo los cisternas petroleras con tripulaciones extranjeras bajo la acusación de contrabando, pero no especifican la nacionalidad. De otro lado, Rusia ha vuelto a advertir que una nueva agresión militar a Irán tendrá consecuencias peligrosas para toda la región, esperando que Estados Unidos actúe con prudencia. Desde el Kremlin le están diciendo directamente a Donald Trump: esperamos que Estados Unidos y sus aliados recurran a la prudencia y se comporten de forma más constructiva. Cualquier solución militar es inaceptable, peligrosa y podría tener consecuencias regionales, declaró Vasily Nevencia, representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, según informó este jueves la agencia oficial rusa de noticias TASS. Estas declaraciones se producen en el contexto de tensión entre Irán y Estados Unidos. Las tensiones escalaron a inicios de enero tras la amenaza del presidente Trump de una intervención militar, citando inicialmente las protestas internas en Irán, que se tornaron violentas tras el llamamiento de Washington e Israel a la violencia, acusación que hace formalmente directamente el gobierno de Ali Khamenei. Aunque las manifestaciones cesaron, Washington ha mantenido la presión, cambiando su argumento hacia los programas nucleares y de misiles de Teherán. A pesar de que los dos países han acordado reiniciar las negociaciones nucleares el viernes en Omán, el republicano volvió a amenazar el miércoles con acciones severas si Teherán reanuda su programa nuclear, al que acusa sin pruebas de perseguir fines militares. Nevencia ha denunciado el apoyo de Occidente en los disturbios en Irán y esfuerzos para denigrar la República Islámica en el Consejo de Seguridad en nombre de supuesta violación de los derechos humanos. El 15 de enero, a petición de Estados Unidos, se organizó una reunión en el Consejo de Seguridad y, como era previsible, las declaraciones de las delegaciones se redujeron únicamente a acusaciones contra Teherán, declaró. Sin embargo, el diplomático destacó que Rusia y varios otros colegas constructivos del Consejo han dejado claro al mundo que las verdaderas amenazas a la paz y la seguridad internacional no provienen del país persa, sino desde las flagrantes amenazas de usar la fuerza contra Irán hasta la injerencia en asuntos internos. Irán, a su vez, ha dicho estar preparado tanto para un diálogo respetuoso y sin presiones como para una guerra con Estados Unidos, señalando que la pelota está
en el tejado de Washington. Teherán ha reiterado una y otra vez que no quiere guerra, avisando que un conflicto incendiaría a toda Asia Occidental. En este sentido, el líder de la revolución islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, alertó últimamente a Estados Unidos de que se inicia la guerra, esta vez será por toda la región. De otro lado, una de las noticias más comentadas en las últimas horas tiene que ver con la expiración del Tratado de Armas Estratégicas con Estados Unidos, que llegó a su vencimiento. Este tratado que lo tenía Estados Unidos y Rusia. Uno de los escuderos de Vladimir Putin, estamos hablando de Dmitry Medvedev, ha dicho que se acerca el invierno, y vamos a ponerlos en contexto de lo que está diciendo uno de los altos funcionarios de la Federación. Moscú y Washington ya no tienen un acuerdo de control de armas nucleares por primera vez desde 1972, declaró este miércoles el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitry Medvedev. Así lo comentó. La expiración el 5 de febrero del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, también conocido como START 3 o Nuevo START. Eso es todo. Por primera vez desde 1972, Rusia, antigua Unión Soviética, y Estados Unidos no tienen ningún tratado que limite las fuerzas nucleares estratégicas. SALT 1, SALT 2, START 1, START 2 o SORT, Nuevo START. Todo es cosa del pasado, escribió en la última jornada en X. Acompañó su publicación con una imagen del Rey de la Noche, un villano de la serie de Juego de Tronos que es presentado en la cinta como la encarnación del mal y lo único que quiere es destruirlo todo, junto con la leyenda Winter is Coming. Se acerca el invierno. El START 3 fue firmado el 8 de abril de 2010 por los entonces presidentes de Rusia, Dmitry Medvedev, y de Estados Unidos, Barack Obama, y prorrogado sin condiciones previas por 5 años en febrero del 2021. La vigencia del documento expira este jueves 5 de febrero. En virtud del acuerdo, las partes se comprometían a reducir sus fuerzas nucleares activas a 700 portadores, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzadores. Moscú suspendió en febrero del 2023 su participación en el pacto debido a que Washington destruyó la base legal en materia de control y armas y seguridad al poner a actuar la infraestructura militar de la OTAN en contra de Rusia. Al mismo tiempo, Rusia siempre ha declarado que tiene la intención de cumplir con las restricciones previstas dentro del plazo de vigencia del acuerdo. En septiembre pasado, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Moscú estaría dispuesto a seguir adhiriéndose al tratado durante un año más tras su expiración. Si Estados Unidos adopta una medida similar, al comentar la iniciativa rusa, el líder estadounidense Donald Trump la calificó inicialmente de buena idea. Sin embargo, posteriormente no mostró preocupación por la posible expiración del tratado. Uno de los principales obstáculos para la prórroga del acuerdo es la intención de Estados Unidos de incluir a China, argumentando que su arsenal nuclear está creciendo rápidamente. No obstante, el arsenal chino sigue siendo muy inferior al ruso y al estadounidense, representado entre el 11% y el 12% de su volumen. ¿Qué seguiría después de esto? El portavoz del Kremlin, Peskov, advirtió que dentro de unos pocos días el mundo probablemente quedará en una situación más peligrosa que hasta ahora. Por primera vez, Estados Unidos y la Federación de Rusia, los dos países con mayores arsenales nucleares del mundo, se quedarán sin documento fundamental que limite y controle estos arsenales. Creemos que esto está muy mal, fue lo que dijo en las últimas horas directamente el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin. Pekín, por su parte, lamenta la expiración del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Rusia y Estados Unidos, declaró este jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian. Este tratado es fundamental para mantener la estabilidad estratégica global y la comunidad internacional está preocupada, en general, por el impacto negativo que su expiración tendrá en el sistema internacional de control de armas nucleares y en el orden nuclear global, dijo en una rueda de prensa. Asimismo, el portavoz recordó que Moscú sugiere a Washington seguir respetando las restricciones cuantitativas centrales previstas en el pacto durante un año más de su expiración. Rusia mostró disposición a seguir adhiriéndose siempre y cuando Estados Unidos adopte medidas similares. Sin embargo, desde Moscú están indicando que no han recibido respuesta al respecto por parte de la parte estadounidense. China instó a Estados Unidos a responder positivamente, a gestionar responsablemente los acuerdos de seguimiento del tratado y reanudar el diálogo sobre la estabilidad estratégica con Rusia lo antes posible, lo cual también da expectativa común de la comunidad internacional, señala el vocero. Respondiendo a las aspiraciones de Trump de que Pekín forme parte del eventual acuerdo sobre armas estratégicas junto a Washington y Moscú, el portavoz subrayó que las fuerzas nucleares de China no están al mismo nivel que las de Estados Unidos y Rusia, y China no participará en las negociaciones de desarme nuclear en esta etapa, y menos cuando Estados Unidos está realizando allí maniobras
junto a Taiwán y que China lo ve como una provocación. El diplomático también aseveró que su país siempre ha mantenido una actitud extremadamente cautelosa y responsable en materia de armas nucleares, que tiene una estrategia nuclear de autodefensa y que su política es la de no ser el primero en usar armas nucleares ni amenazar con este tipo de armamento a estados no poseedores de armas nucleares. China siempre ha mantenido sus fuerzas nucleares al nivel mínimo requerido para la seguridad nacional y no tiene intención de participar en esta carrera armamentista con ningún país, concluyó. Noticias internacionales.